¿Qué hay, amigos? ¿Qué andan haciendo? Pues fíjense que hoy les quiero compartir cómo fue que me cambié del catolicismo al rastafarismo. Para mí ha sido un cambio muy importante, para mí ha sido algo que yo no me esperaba, pero para mí la verdad lo hice por varias razones, que a mí la verdad, porque yo estuve investigando mucho sobre el rastafarismo, sobre los rastafaris, su cultura, sus tradiciones que tienen, sus reyes, la historia de los reyes, la historia de Haile Selassie I, sus creencias que tienen. En ese tiempo yo era un joven que me habían invitado a un encuentro, bueno, ni tan joven pues, pero me invitaron a un encuentro de jóvenes hace más de, más de 15 años. Yo estuve en la parroquia de Mater Nostra por un amigo que me invitó a un encuentro de jóvenes. Viví este encuentro que fue por 3 días y para mí fue una experiencia muy bonita, pues vivir este encuentro que se vive en lo que es la religión católica. Pues para mí fue una experiencia muy emotiva, para mí fue algo muy bonito que yo viví. Y bueno, a raíz de este encuentro yo seguí yendo a este grupo de los jóvenes, que es una pastoral juvenil que se encontraba en ese tiempo en la parroquia de Mater Nostra, por la zona del Vestir, en Medrano. Y pertenecía a este grupo por mucho tiempo. Después me pasé a lo que es liturgia, entré a liturgia y estuve cerca de 8 años en liturgia. Yo era de los que monitaba las misas, era de los que leían, era lector los domingos en las misas, porque yo tengo una voz que, bueno, les gustaba a muchos, le gustaba mi voz, le gustaba al señor cura, le gustaba mucho a él cómo yo hablaba, cómo me expresaba, cómo leía las lecturas, a él le gustaba mucho. Bueno, este señor cura del que yo les estoy hablando se llama José Luis Pérez Barba. Ahora ya no es cura, él ya ahora vive en su pueblo, por unas circunstancias que les voy a platicar ahorita más adelante. Pero este señor cura era una persona noble, era una persona buena porque ayudaba mucho a las personas, las misas se llenaban, porque él era una persona que si alguien llegaba a pedirle ayuda, él siempre los ayudaba. Si llegaba alguna familia de personas, ustedes han visto gentes indígenas que andan en las calles vendiendo sus artesanías, llegaban mucho con él. Yo veía que llegaban con él para pedirles ayuda y él siempre los despachaba, les daba despensa y les daba lo que necesitaban. Y no era una familia de indígenas, sino que eran muchas las que llegaban con él. Aparte de que él ayudaba mucho a las personas de la tercera edad. Cada jueves se repartía despensa. Yo les digo todo esto porque él, el que me tocó a mí en ese tiempo, ese señor cura, la verdad no ha habido otro como él, porque ustedes saben que hay curas que no son buenas gentes, pues no todos son buenas gentes, pero hay algunos que sí. Bueno, a mí el que me tocó en ese tiempo era muy buena gente, era muy buena persona, era una persona que muchos lo buscaban porque él los ayudaba. Afortunadamente él, como todos los curas, él era una persona muy adinerada. Todos los curas son adinerados, tienen mucho dinero, pero él, siempre que alguien llegaba a pedirle ayuda, él siempre los ayudaba. Yo tenía una compañera ahí en el grupo de la pastoral juvenil que había enfermado de cáncer y el señor cura le pagó todo su tratamiento. Y entonces esta joven, pues no, pues les digo todo esto porque yo, al ver esto, pues yo me uní más a la iglesia católica. Yo estuve ayudando en lo que me ponían a mí, yo siempre ayudaba. Me ponían a limpiar el atrio y yo ayudaba sin fijarme si me iban a dar algo. Yo nunca me esperé a que me dieran algo. Pero un día yo estuve trapeando todo el atrio y bien de repente llegó el cura y me dio
$200 me dio, me dijo, toma joven para que te ayude. No, en ese tiempo yo estaba muy apegado a la iglesia, todos los días iba a misa, comulgaba, yo no tenía ningún tipo de vicio, nada. O sea, me dediqué mucho a esto, pues, y me estaba funcionando muy bien. Fui a servir encuentros de la pastoral familiar, fui a servir muchos encuentros, pero yo siempre lo hice de corazón porque yo siempre, porque este señor cura era alguien muy buena gente, la verdad. Y llegó un momento en que leí la vida de San Francisco de Asís y bueno, yo quise ser como él, entonces hice mis votos y pues me hice franciscano, pues me hice misionero, no me hice sacerdote, me hice misionero. Entonces él me apoyó mucho, él estaba muy contento, este señor cura estaba muy contento de lo que yo estaba haciendo, él me felicitaba siempre de lo que yo hacía, aunque a otra gente no le parecía pues que yo fuera misionero, porque me decían, no, es que es esto, el otro, él es algo muy vago y me decían todas esas cosas pues, pero yo la verdad pues nunca les hice caso pues. Me ayudó a mí mucho bastante y yo gracias a él fui misionero, él me hizo misionero y entonces yo en ese tiempo cuando me hice misionero yo ayudé mucho pues porque a mí me empezó a llegar mucho apoyo, yo empecé a recibir muchos donativos de despensa, donativos de dinero, muchas cosas que yo empecé a recibir. Entonces, a mí yo de todo lo que yo recibía, yo ayudé mucho a los migrantes. Yo me iba cada sábado a ayudar a los migrantes de allá del Tren de la Bestia, de Avenida 8 de Julio y Washington. Yo cada sábado iba con otro compañero y con otras personas, pues, que les compartía yo lo que quería hacer y me acompañaban. También hice misiones acá en la calle con las personas que viven y duermen en las calles. Yo compraba cobijas nuevas y se las compartía chamarras nuevas, todo nuevo. Yo siempre di todo nuevo, porque pues para eso era el dinero que me estaban dando, para eso era todo el apoyo que me daban. ¿Por qué? Porque yo vi de ejemplo a este señor cura, porque él nunca dijo que no. Él siempre a todo les decía que sí, a todo. Le llegaban a pedirle trabajo y él les daba trabajo, entonces para mí él fue un ejemplo, pues yo veía cómo él era él y pues yo pues era igual, pues también yo quería ser así, pues, y anduve algunos años así, ayudando a las personas que vivían en situación de calle y sobre todo a los migrantes, pues yo ya después llegaba y a mí me abrazaban los migrantes, me sentí muy querido por ellos y por las personas que vivían en las calles. También fui muy querido por ellos y por muchas personas que me admiraban mucho pues por lo que yo estaba haciendo. Y como ustedes saben, siempre hay gente envidiosa pues que no le gustaba lo que yo hacía. Siempre hablaban mal de mí porque pues yo en mi juventud pues yo era bien vago, pues yo me juntaba en un barrio. Cuando estuve en la prepa yo era muy vago, entonces yo me juntaba en la calle, yo era un vago, era un pandillero, yo era grafitero. Entonces muchos me conocieron y a muchos no les gustó eso pues, pero yo estaba bien firme en lo que yo estaba haciendo. Y todo iba muy bien, mi fe iba muy bien. Yo tengo más de 20 años leyendo la Biblia, o sea, me hice muy culto pues a todo este movimiento de lo que es el catolicismo. Yo la verdad, yo nunca vi nada como hoy pues, que se hablan muchas cosas de otros curas y de otras cosas que se han descubierto muy feas pues, ¿verdad? Cosas que abusado de los chiquitines y entre otras muchas cosas que se han hablado. Ustedes han sabido de todo esto que no quiero mencionar ahora aquí, pues, pero yo en lo que estuve ahí en la parroquia de Mater Nostra, yo nunca vi nada del señor cura que estaba ahí, yo al contrario, yo vi que toda la gente lo quería mucho porque él era una persona muy caritativa. Él creó Cáritas de Guadalajara, él fue el que fundó esta asociación para ayudar a los niños, no, era una persona, yo lo veía como un santo, la verdad, y ciertamente lo era.
Pero después empecé a descubrir unas cosas que pues ya llegó, hubo un cambio de cardenal, el que está ahorita, el cardenal que está ahora. Entonces él traía así como rencillas con el señor cura que estaba ahí en la parroquia. Entonces cuando él llegaba a visitarlo, lo regañaba. No sé por qué lo hacía, porque él estaba haciendo las cosas bien, pero yo pienso que eran rencillas que ya se tenían envidias, pues. Entonces como el cura era una persona muy noble y muy buena gente, esto no les gustaba a otros religiosos, no les gustaba sobre todo al nuevo cardenal que está ahorita. Entonces él tomó el poder, se hizo cardenal, el que está ahora, que no quiero nombrar su nombre, y luego en cuanto él tomó el poder, que fue cardenal de aquí de Guadalajara, luego se dejó ir a la parroquia de Mater Nostra, e inmediatamente le quitó el cargo al señor cura José Luis Pérez Barba y lo cambió a la Barca, o sea, lo cambió de parroquia inmediatamente. Y pues él anunció en una misa al señor cura que el cardenal pues ya lo había cambiado a otro lugar y que para él era algo injusto, pues, porque él ya tenía una comunidad bien formada, había mucha gente que lo seguía, entre ellos yo, pues yo me había convertido gracias a él. Él me hizo misionero, pues yo tengo mucho que agradecerle a él. Sí, porque él nunca me juzgó a mí, nunca nada, nunca se dejó de llevar de chismes que le decían de mí, porque gente chismosa en las parroquias es lo que más hay, sí, eso me quedó bien claro. Los que están ahí en las parroquias y de servidores y todo eso, es gente muy argüendera, es gente muy chismosa. La verdad a mí me desagradaba mucho eso, pero al cura no se dejaba llevar por eso. Él me veía a mí porque yo siempre iba todos los días a misa y todos los días comulgaba. Entonces a mí él siempre me veía que yo siempre estaba en misa. Por eso él siempre fue muy accesible conmigo, porque yo era muy, yo ayudaba mucho a lo que me ponían a mí ahí en la parroquia. Yo ayudaba mucho, sí. Pero entonces el cura pues se puso muy triste en la misa que dio de despedida. Entonces a él se le hizo algo injusto y todos no estuvimos de acuerdo, pero pues no se podía hacer nada, pues. Entonces ahí yo vi que había entre ellos mismos, había rencillas. A mí eso a mí ya no me gustó, pues, porque llegó otro cura, el cardenal puso otro cura totalmente contrario a lo que era el señor cura. Este señor cura que llegó era una persona muy desagradable, la verdad, nada amistosa. Yo tenía un grupo de misioneros ahí en la parroquia, y él cuando llegó a nuestro grupo lo primero que nos dijo fue: ¿a qué están jugando ustedes? O sea, burlándose de nosotros, burlándose de mí. Y él a mis espaldas decía que porque yo estaba ahí, porque yo tenía un grupo de misioneros y yo no era nada, no era yo religioso. ¿Cómo era posible que yo estuviera ahí? Y porque yo, ¿qué hacía portando un hábito de franciscano? O sea, él ya se estaba metiendo en asuntos que ya no eran de él, pero como era el nuevo cura, pero él llegó a hacer muchos cambios, pues él llegó a destruir todo lo que el otro cura ya había construido, pues. Entonces, él destruyó los grupos de las pastorales, él las destruyó, las eliminó. También el grupo de pastoral familiar lo desbarató. La pastoral juvenil también él las quitó, él las tumbó, las quitó. Entonces para mí fue algo muy desagradable, pues, todo lo que él hacía. Pero bueno, yo seguía ahí porque pues yo no estaba por él, yo estaba por lo que yo estaba, mis convicciones, mis propias creencias. A mí no me importaba lo que él estaba haciendo, pero algo que sí me desagradó mucho es que él empezó a anunciar en las misas que yo no era fraile, que yo no era misionero y que nadie me ayudara, y que si alguien me veía que yo estaba pidiendo alguna ayuda, que me denunciara con ellos. Y me estaba inventando chismes de que yo estaba cobrando por bendecir casas, o sea, puros argüendes que se estaba haciendo él. Este señor cura era una persona muy argüendera, muy chismosa, parecía mujer, la verdad. A mí me desagradó mucho eso, pues. Entonces ya la gente me dio la espalda.
y pues yo perdí el hilo, pues perdí todo esta trayectoria que tenía. Pero ahí en el grupo de los jóvenes había un joven que le gustaba mucho el reggae y se vestía de verde, amarillo y rojo, y él traía su guitarra y cantaba muchas canciones de reggae. Entonces él traía mucho esa onda, pues, y a mí me gustaba mucho todo lo que él hacía. Le gustaba mucho el reggae. A mí no me gustaba el reggae, la verdad, en ese tiempo. A mí me gustaba la música romántica, me gustaba el rock, sí me gustaba el ska, pero el reggae no me gustaba. Entonces, yo quise saber, quise conocer lo que era el rastafarismo, lo que era, porque ellos son como cristianos, pero yo no lo entendía bien porque el rastafarismo era una mezcla como de cristianismo y así algo raro, pero ellos creían en Cristo, pues. Entonces yo me cambié a Puente Grande, yo solo me fui, pues allá renté un cuarto porque pues el cura ya había quitado todos los grupos, él hizo todo nuevo, él trajo religiosos, o sea, él hizo su gabinete ahí, quitó todo, pues lo que había. Entonces pues yo quedé así como sin rumbo, pues, porque yo ya llevaba muchos años ahí en la parroquia de Mater Nostra y con mi nueva carrera, mi nueva motivación de vida, que era ser misionero. Pero como ya me habían quitado y él estaba hablando muy mal de mí, ya la gente ya no me apoyaba. Pero yo tenía mis seguidores en Facebook, tenía personas, amigos míos de Estados Unidos, que ellos me seguían apoyando con ayuda, con donativos, pues. Entonces yo seguía haciendo mis misiones, pero ya todo me salía mal. Ya me salía mal porque yo ya no iba a misa, porque ahí estaba el cura y cada que me veía en misa hablaba, me tiraba indirectas, me decía que si no me quitaba el hábito me iba a demandar, o sea, indirectamente me las tiraba y toda la gente me volteaba a ver, cosas muy desagradables. Entonces yo empecé a ver de la iglesia cosas falsas, pues no que la iglesia fuera falsa, sino que allá dentro de la iglesia había un tipo de corrupción, pues. Sí, entonces yo empecé a investigar mucho sobre esto, empecé a investigar mucho sobre los rastafaris, todas sus creencias y todas estas cosas, y empecé a leer un libro que se llama El Kebra Nagast, que se llama La Gloria de los Reyes, se llama este libro. Son textos antiguos de Etiopía, de África, donde viene toda la historia de los reyes que ha habido en África. Ha habido cerca de 258 reyes los que ha habido. El Arca de la Alianza se encuentra en Etiopía. Ahí está la historia del hijo de Salomón, que la reina de Saba se había juntado con Salomón y ellos tuvieron un hijo. Entonces en la Biblia viene este hecho, pero no viene esta historia que viene en el libro de la Gloria de los Reyes, que Salomón tuvo un hijo. Entonces este hijo, cuando la reina de Saba regresó a África, el hijo creció y se hizo un joven. Ya cuando era un joven de 20 años fue a visitar a su padre Salomón. Entonces, ocurrieron cosas porque Salomón se hizo pagano. Sí, él era una persona muy infiel, o sea, se empezó a juntar con mujeres de otras religiones, se hizo pagano, empezó a practicar la magia y cosas así, cosas desagradables ante Dios. Entonces, Dios cuenta en el libro del Kebra Nagast que los sacerdotes que custodiaban el Arca de la Alianza, un ángel se les apareció a ellos y le dijeron que el Arca de la Alianza se lo dieran al hijo de Salomón, a Menelik. Entonces este joven, al regresarse a África, al regresarse a Etiopía, pues con su madre, con la reina de Saba, regresó con lo que es el Arca de la Alianza. Entonces ya en ese transcurso de cuando se regresaron, él ya traía el Arca de la Alianza y se dio cuenta Salomón y los persiguió para matar a su hijo. Imagínense, como él se había robado el Arca de la Alianza, entonces Salomón los persiguió para aniquilarlo, a su propio hijo.
pero ya Menelik estaba llegando a Etiopía, entonces ya no los pudo alcanzar porque pues acá estaba en el reino de África y pues ya no podía, pues Salomón ya no pudo porque acá ya los iban a aniquilar los etíopes, pues. Sí, entonces de ahí fue donde yo me di cuenta de que ahí en Etiopía fue donde se formó la primera comunidad cristiana, porque en el Arca de la Alianza se encontraban los primeros escritos, la Biblia, o sea, se encontraban los escritos de Enoch, textos muy antiguos, pues. Ahí fue donde yo empecé a investigar más sobre la historia de los Rastafari, sobre la historia de Etiopía, y todo eso a mí se me hizo muy interesante. Entonces descubrí que en Etiopía fue la primera comunidad cristiana. Sí, ellos tienen ahora lo que es la Biblia etíope, la Biblia incorruptible, la más completa de todas las Biblias, porque nuestra Biblia, la que tenemos nosotros los católicos, es una Biblia que está corrompida, pues está cambiada, hay varias cosas que muchísima gente no sabe. Por ejemplo, la historia de Adán y Eva, eso es un cuento, eso es para someter a las personas, para someterlos y para imponerles una culpa que no es de ellos. Y está totalmente cambiada, porque en la Biblia que tenemos nosotros católica, en la Biblia que yo tengo, en el Génesis 6, ahí narra la historia de que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos. Ahí en la Biblia dice que se tomaron por esposas a las hijas de los hombres y tuvieron hijos gigantes, que ellos fueron los héroes de la antigüedad. Entonces ahí te los ponen, o sea, te ponen una contradicción muy grande, porque ahí te dice que los hijos de Dios, los ángeles caídos, se unieron a las hijas de los hombres y las tomaron por esposas. O sea, es ridículo, pues, como un ángel se va a casar con una mujer, pues es ridículo. O sea, fueron esposas, tuvieron hijos y vivieron para siempre felices, ¿o qué? Ahí te lo ponen en la Biblia y te muestran esos seres gigantes como héroes de la antigüedad, ¿sí? Entonces, ahí te hacen ver en la Biblia católica, el diluvio Dios lo envió para aniquilar al hombre, porque era un hombre maligno, un hombre desobediente, un hombre que hizo muchas maldades. Así en la Biblia, así te lo hacen ver, pues. Y acá en la Biblia etíope es completamente diferente, porque estos ángeles caídos ahí te narran que se llenaron de lujuria ellos y violaron mujeres y tuvieron hijos gigantes, pero estos demonios, estos ángeles caídos, les enseñaron a las mujeres la magia, la herbolaria, la hechicería, todas estas cosas malignas, cómo crear armas, los cosméticos. Les enseñaron muchas cosas, pues toda clase de maldades, ellos se los enseñaron a las mujeres, y posteriormente ellos se los enseñaron a sus hijos gigantes. Sí, entonces estos hijos gigantes crecieron y eran unos verdaderos demonios, unos seres muy crueles que después empezaron a exterminar con todos los seres. O sea, sí, se los empezaron a aniquilar, los empezaron a comérselos, animales, a las aves, a todos. Finalmente a los hombres se los empezaron a comer, a devorar también, los empezaron a aniquilar. Entonces ellos empezaron a masacrar a la humanidad. En el libro, en la Biblia etíope, así te muestra esta historia. Entonces Dios mandó el diluvio para aniquilar a estos seres gigantes y salvar a la humanidad por medio de Noé. Sí, entonces es algo muy diferente que descubrí, pues, porque en la Biblia católica te hacen ver que el hombre es desobediente y que Dios por eso lo castiga. Es una gran mentira, es una gran manipulación que han hecho los católicos para someter a la humanidad, para imponerles una culpa que no es de ellos. Acá en la Biblia etíope es todo lo contrario. Dios ama al hombre y Dios salva a la humanidad. Sí, y aniquila y castiga a estos demonios, a estos ángeles caídos. Los arcángeles los encierran y los encadenan debajo de la tierra. Sí, son espíritus que tomaron forma humana, pues, y ellos ahora están castigados debajo de la tierra. Eso lo narra el libro en la Biblia etíope.
y, y estos gigantes que fueron aniquilados, pero sus espíritus, que ellos, los espíritus de esos gigantes que son espíritus malignos, son los que andan rondando en la tierra, son los que llamamos demonios nosotros, que ellos sí son espíritus que no pueden tomar forma humana, pero ellos andan buscando humanos para meterse en ellos y cometer toda clase de maldades, pues lo que llamamos nosotros posesión diabólica, y entre otras muchas cosas que descubrí, pues. Entonces empecé a investigar más y descubrí que la verdadera iglesia está en Etiopía. En Etiopía están 12 parroquias, las más antiguas del mundo, y los sacerdotes que están custodiando estas parroquias antiguas, son personas santas, pues son personas castas, pues, sí. Entonces, y es una iglesia pobre, completamente pobre. Si ustedes se meten al Google y ponen las iglesias de Etiopía, ahí les van a aparecer cómo son las iglesias de allá, y son unas parroquias, pero son completamente pobres y muy antiguas, son pobres, ¿sí? No como las iglesias de ahora de nosotros, que son de gente rica y poderosa. Sí, los curas y todos los obispos cardenales son gente inmensamente ricas, pues, sí, a comparación de la iglesia etíope, que son personas humildes, son personas realmente pobres. Entonces yo descubrí que en Etiopía está la verdadera iglesia de Cristo, pues, y ahí se encuentra la Biblia, la incorruptible, la original, que consta de 88 libros. La Biblia católica está compuesta de entre 72 y 78 libros, porque hay muchas versiones de Biblias católicas: la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Biblia de la Reina Valera, y luego están otras Biblias que son las Biblias protestantes, que tienen 66 libros. O sea, todas estas Biblias, la católica y las protestantes, y de todas las religiones católicas que hay ahora, y protestantes, cristianas, y todas estas, toda esta investigación que yo hice, pues descubrí esto, accidentalmente, porque a mí me empezó a gustar mucho la música del reggae, pero a mí me llamaba mucho la atención porque los rastafaris, todas estas personas que traen rastas, y todos ellos son personas muy nobles, son personas que ayudan a la gente, son personas que te incitan a cuidar a la naturaleza, son personas que te incitan a la hermandad, son personas nobles. Yo la verdad, pues he tratado a algunas personas que así son, y lo que he aprendido de ellos es eso. Entonces a mí se me hacía algo muy bueno, pues, todo lo que hacían, pero yo quise investigar sus creencias, y ándale que pues di con muchas verdades. Me di cuenta de que la iglesia católica y todas las demás religiones que se basan en el catolicismo, como la protestante y los cristianos y todo eso, son gentes que han manipulado la Biblia para someter a las personas, ¿sí? Y para enriquecerse de la palabra de Dios, siendo que la verdadera iglesia es pobre. Y esta iglesia existe en Etiopía, y empecé a investigar muchísimo más, pero hoy en día la iglesia de Etiopía es una iglesia muy atacada. Está invadida ahora por los árabes. Han invadido 2 parroquias de las más antiguas de Etiopía, y están invadidas por los árabes. Y ellos han aniquilado a los sacerdotes que custodiaban estas parroquias. ¿Y quién los defiende a ellos? Nadie los defiende. Es más, la gente ni sabe que existen ellos. A ellos, ¿quién los defiende? Nadie los defiende. Porque no son personas ricas, son personas muy pobres. Entonces, la iglesia católica, todo lo contrario, son personas inmensamente ricas, que han cometido muchas cosas realmente monstruosas, y que han denunciado, pero yo he investigado mucho, y ni siquiera los gobiernos pueden contrarle a la iglesia católica, no pueden, porque la iglesia católica y todos ellos, los curas, los cardenales, y todos ellos son gente inmensamente ricas. Entonces ha habido personas que han querido atacar a ellos, a estas personas que han cometido errores realmente criminales. Pero resulta que ha habido agentes estadounidenses
agentes de aquí de México, de todo el mundo que han querido actuar en contra de ellos, pero no pueden porque las mismas gobiernos, las leyes están corrompidas. ¿Por qué? Porque la iglesia son inmensamente ricos, entonces si alguien hace algo en contra de ellos pagan, ¿sí? Y entonces a ellos nadie les puede ganar porque a los jueces los corrompen, o sea, ellos nunca los van a encerrar, a los curas. Hay uno que otro que sí los han encerrado, pero a la mayoría no, porque entre ellos se protegen. Lo único que hacen es cambiarse de parroquia, pero ellos siguen siendo malandros, pues. Entonces yo me di cuenta de todo esto y me di cuenta de que la verdadera religión, la verdadera iglesia original está en Etiopía, y de que los rastafaris lo único que tienen malo, que todo el mundo los ve así como mal, es porque usan la ganja, pues, sí, porque los ven como gente drogadita, pues. Pero esta planta endógena lo utilizan en África para conectarse con la música, con los tambores, porque es la música originaria de ellos, de la cultura africana. Sí, entonces ellos desde hace milenios han utilizado estos etnógenos, esta planta para conectarse con lo que es la música. Pero pues nosotros no lo vamos a comprender y mucha gente no lo entiende. Entonces, pues yo por eso ahora a mí me gusta mucho el reggae, porque el reggae transmite algo de Dios, tiene algo de Dios y tiene mucha paz, lo que es la música, a comparación del rock o de otros géneros, porque el rock es satánico, el rock. Vean simplemente los grupos satánicos que hay, como Decide, Cannibal Corpse y todos estos grupos extranjeros que hablan mucho de satanismo a la brava. Y tú oyes el rock y te vuelven agresivo. Entonces yo me di cuenta que el reggae es música espiritual, es música de Dios, es música que trae paz. Yo por eso a mí me gusta y me encanta el reggae. Para mí el reggae es la mejor música del mundo, aunque muchos pues no estén de acuerdo conmigo, porque para mí es importante compartirles esto, pues mi experiencia. Sí, entonces para mí el reggae es la mejor música del mundo, para mí es la mejor religión, aunque no es una religión, para mí es una como disciplina, no sé cómo llamarlo, pero para mí es la auténtica, la original, la mejor, es la real, es donde vive Cristo. Pero yo así no lo veía, pues, porque no sabía, pero yo como ya investigué muchísimo en base a lo que me pasó a mí, entonces pues yo por eso les comparto mi experiencia, pues sí, porque a mí me gusta el reggae hoy, porque para mí el puro reggae nada más en este canal. Estaba metiendo yo anteriormente otros videos donde yo estaba hablando sobre la Biblia y muchos me respondían pues por comentarios que no hiciera este tipo de comentarios en este canal, porque ellos quieren aprender música de reggae y no de que yo les esté dando un sermón sobre la iglesia católica o sobre Cristo, sobre esto. Entonces por eso para mí ha sido muy bueno ahora platicarles y compartirles de esto, pues esta ha sido mi experiencia y se las comparto pues para ver si alguien concuerda conmigo o me dice si yo estoy mal. Compártanme algo de lo que ustedes opinan, por favor, porque para mí es muy importante, ¿sí? Bueno, entonces me pasé ya mucho de tiempo y bueno, espero que les haya gustado este video, espero que les haya gustado lo que les he compartido y que les haya edificado en algo, pues, porque hoy que hay muchas personas que les gusta el reggae, entonces para que sepan que esta cultura es la mejor de todas, están en el buen camino y pues sigan este camino, investiguen, sí, y sigan siempre con esos ideales, todos los rastafaris que me llegan a ver, que sigan con esos ideales de ser hermanables con las personas necesitadas, amar y cuidar a la naturaleza y todo esto, porque sí es algo muy bonito que tienen los rastafaris y que no tiene ninguna otra cultura como el rock y todas otras, menos ahora los corridos tumbados y el reggaetón, que es pura música basura, es una cultura perdida pues hoy. Sí, entonces, bueno, les agradezco que me hayan escuchado y nos vemos para el próximo video, ok, y entonces que el reggae
te acompañe. Muchas bendiciones.